Bueno, en este segundo video de introducción a Blender vamos a ver la estructura de datos que hay atrás del objeto. Como hemos visto, si seleccionamos un objeto podemos modificar su ubicación, su rotación o su escala, pero nada de esto modifica la estructura de datos que tiene adentro el cubo, a la cual podemos acceder si vamos al modo de edición, que podemos cambiarlo de acá, o bien con la tecla Tab podemos pasar entre modo objeto y modo edición. En modo edición nosotros tenemos acceso a los vértices que a su vez están conectados mediante aristas o lo que se llama edges, y a su vez las bordes o aristas forman caras, ¿sí? Y la estructura de datos o la malla o mesh de esto está formado por esas estructuras. La posición de los nodos, perdón, de los vértices, cómo están conectados entre sí con edges, con aristas, y cómo están unidas las aristas, entre qué aristas forman una cara. Si nosotros vamos a este panel de acá de la derecha, podemos acceder por ejemplo, a la posición de los vértices. Si seleccionamos un vértice, este vértice está en la posición x1, fíjense que x apunta para este lado, positivo, y menos 1, porque está en la posición y negativa, y z1, porque está en la posición vertical. Si vamos acá, podemos ver con transparencia, ver los 8 vértices del... Y en este modo de edición, si ahora, por ejemplo, modificamos la escala, por ejemplo, o en realidad, más que modificar la escala, lo que hacemos, por ejemplo, seleccionamos una cara, con esto podemos seleccionar vértices, aristas o caras, seleccionamos la cara de abajo y la movemos hacia arriba, ¿sí? Ahora, no solamente estamos modificando, no estamos modificando la posición del objeto, fíjense, sino que estamos modificando la propia geometría del objeto, ¿sí? Podemos hacer esto, ponerlo acá, ¿sí? Y seleccionar esta cara y también llevarla, no sé, a esta altura. Entonces tenemos, ya ahora modificamos la posición de los vértices. Por ejemplo, ahora este vértice ya no está en el 1, 1, sino está, perdón, sí en el menos 1, menos 1, pero está a 20 centímetros de altura, ¿sí? Entonces, si queremos ahora agregar más geometría o modificar esta geometría, lo podemos hacer de acá. Por ejemplo, imaginemos que queremos hacer un banquito o una mesa a partir de esto. El procedimiento normal sería, por ejemplo, hacer un corte con un loop. Podemos hacer dos cortes. Podemos hacer a ojo, más o menos ahí. Y ahí podemos mirarlo de arriba, ¿sí? Este otro lo vamos a hacer también más o menos a 20 centímetros. Y ahora cortes en esta dirección a 20 centímetros y 20 centímetros. Y una vez que tenemos definidos esos cortes, podemos, por ejemplo, extruir con esta herramienta. Vamos a seleccionar caras y extruimos. Y seleccionamos, vamos a hacer las patas para arriba. 4 caras. Para hacer selecciones múltiples se puede hacer con la tecla Shift. Elegí 4 caras y armo las 4 patas. Y ahora, si vuelvo al modo objeto, lo que tengo es una mesita, ¿sí? Vamos a rotarla ahora 180 grados y subirla hasta dejarla a nivel del piso. Y podemos hacer estos cambios permanentes aplicando estos cambios que hicimos. Hasta ahora aplicábamos rotaciones y cambios de posición o escala, pero no modificábamos los datos. Una forma de modificar los datos y que nuestra mesa quede definida de esta forma es aplicando todas las transformaciones. Y ahora, fíjense que ahora el origen de nuestro sistema está en el cero, perdón, de nuestro objeto, y podemos mover el objeto a voluntad. Pero ¿qué tiene esto? Esto, por supuesto, es la forma tradicional, clásica de trabajar, editar las meshes y crear nuevos objetos, nuevos assets, etc. Es un procedimiento destructivo, porque básicamente si ahora yo quiero cambiar, por ejemplo, volver a hacer la mesa, pero en lugar de darle 20 centímetros a las patas, que le quiero dar 15, o los quiero, no sé, hacer las patas un poco más en punta, tengo que volver al modo de edición y, por ejemplo, en este caso, puedo escalearlas. Pero se me va a ir para adentro. Bueno, hay una forma de hacer esto.
con orígenes individuales. A ver. Ahí va. Entonces le hice un diseño. Esto lo cambié cuando toma el punto medio, el punto de transformación se puede elegir los puntos individuales o el promedio de todos. Así no me tuerce las patas. Podría volver al mediano y escalearlo y hacerlo las patitas un poquito para adentro. ¿Sí? Ahí tenemos nuestro diseño. Pero para cada modificación que tenemos que hacer, tenemos que ir al modo edición y modificar nuestra mesh. ¿Sí? Vamos a ver, quedó linda la mesita. Vamos a ver otro método, que es un método no destructivo y paramétrico, que vamos a poder modificar, todas estas modificaciones las vamos a poder hacer con sliders y es mucho más potente, pero requiere un paso más. No es que no vamos a usar este modo, pero es algo que se incorporó hace poco, en las últimas versiones de Blender, ya hace unos años, y sigue el paradigma de la programación gráfica, es decir, que lo que vamos a escribir es una especie de código, pero un código gráfico de nodos conectados con líneas, similar a los que hayan hecho PD o Max MSP, es más o menos la misma lógica, y lo que tiene es que ese código va a generar nuestra geometría, es decir, todos los pasos van a ser reversibles, vamos a poder generar módulos, reutilizar, es decir, todo lo que se hace normalmente en programación. Entonces vamos a dejar nuestra mesita ahí y vamos a generar un objeto nuevo, que puede ser también un cubo, no importa, como van a ver, no importa el objeto que creemos, porque en realidad nuestro objeto va a ser algo que va a sostener un contenedor de nuestros nodos de geometría. Entonces, para trabajar con nodos de geometría, o bien podemos ir a este espacio de trabajo, que nos permite trabajar con nodos de geometría y además nos muestra esta información en este panel, que son los datos a los cuales me refería. Fíjense que editamos el cubo y lo que me está diciendo es que hay 8 vértices, arranca numerando en el 0, por eso va de 0 a 7, y tiene la posición de cada uno de los vértices. Si nosotros fuéramos al modo edición, como antes, y tratáramos de modificar uno de estos, veríamos que se modifica ahí en el panel. ¿Okay? Pero no es la forma en que vamos a trabajar. Vamos a volver al modo objeto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una nueva estructura de nodos de geometría asociada a este objeto, ¿sí? Y eso lo hacemos creando una nueva. Y lo que tiene la estructura de nodo de geometría es una entrada y una salida. Lo que tiene la entrada es la geometría que ya tiene. Fíjense que es una mesh con 8 vértices, 12 aristas y 6 caras, que no es más que el cubo. Y está conectado a la salida, por eso estamos viendo lo mismo que estamos metiendo, ¿sí? Si nosotros cortamos esto, no vemos más nada. Esta geometría, que es la geometría original de cuando se creó el cubo, podemos operar sobre esto. Por ejemplo, podemos transformarla y hacer, como hacíamos antes, por ejemplo, trasladarla, ¿sí? O rotarla. Pero bueno, esto no es nada muy interesante porque es algo que ya podíamos hacer antes. Pero lo estamos haciendo proceduralmente. Por ejemplo, otra cosa que podemos hacer es duplicar esto. Y podemos duplicarlo y mezclarlo con el otro, unirlo al otro, con un joint. Y lo que vamos a ver ahora es el cubo y unido al cubo desplazado, ¿sí? Perdón, no se veía porque lo que estamos duplicando no son puntos, sino podemos duplicar las caras, por ejemplo. ¿Sí? Entonces volvemos a hacer una copia de todo esto. Este está en el origen, porque es igual que el que teníamos originalmente, y este es el transformado, ¿sí? Entonces, de vuelta, esto tampoco parece nada demasiado novedoso, porque es lo mismo que podíamos haber hecho antes, pero esto basta duplicar una sola vez. La diferencia es que lo estamos haciendo ahora con nodos de geometría y no con comandos que ejecutamos desde el menú. Bien,
Por supuesto que el nodo de geometrías tiene mucha más potencialidad. Por ejemplo, supongamos lo que podemos hacer ahora es generar muchos de estos, y para eso podemos olvidarnos de la geometría esta que estamos teniendo acá. De hecho, en realidad podemos muchas veces generar la misma geometría adentro de los nodos de geometría. Por ejemplo, podemos generar un cubo, ¿sí? Y tenemos exactamente lo mismo. La diferencia es que ahora tenemos control de ese cubo que creamos, ¿sí? La cantidad de vértices, el tamaño, etc. Pero lo que vamos a hacer es, vamos a crear otra. Los nodos se crean como add, o si no, A mayúscula, Shift A, y vamos a crear una curva. Un círculo. Un círculo pero tipo curva. Y sobre ese círculo vamos a crear instancias en puntos. ¿Qué es esto? Fíjense que todo lo que estoy haciendo no está conectado a la salida, por lo tanto no lo veo, ¿sí? Si yo conecto esto, lo que voy a ver a la salida es nada, porque todavía no creé instancias. Si conecto la curva, voy a ver la curva del círculo. Y lo que vamos a hacer ahora es sobre cada uno de los puntos de esta curva, que está definido con esta resolución, vamos a crear una instancia. Es una copia de, por ejemplo, del cubo este. ¿Okay? Bueno, obviamente que podemos borrar todo esto, porque no lo vamos a utilizar. Upa. No, esto solamente. Entonces, bueno, obviamente el cubo es muy grande, entonces podemos achicarlo, podemos poner 0,1, 0,1 y 1. Entonces tenemos ahí nuestras... Esto quedó... Vamos a hacer así. Esto no lo vamos a usar, entonces podemos trabajar nuestros paneles. Fíjense cuando se arma la cruz, puedo invadir el de al lado y tengo el viewport todo para mí. Bien, entonces ahí lo que hicimos es generamos en este círculo que tiene 32, pues podría tener menos o más, es la resolución con la que creo el círculo, que tiene un radio de 1, pero podría tener más o podría tener menos. En cada uno de estos puntos estoy creando una instancia de este objeto. Estoy duplicando eso y esto puede crecer un montón, ¿sí? Y no son datos que se copien, o sea, todo esto refiere a la misma estructura de datos que está en cubo. Eso tiene muchas ventajas, como vamos a ver, porque va a permitir trabajar con una gran cantidad de elementos de una forma bastante ágil. Y por supuesto que podemos hacer modificaciones, pero no solamente modificaciones después de que están hechas estas instancias, como habíamos hecho antes, que, bueno, no tiene demasiado interés porque estamos corriendo todo como un bloque, sino que podemos modificar las instancias individualmente antes, yendo para atrás, ¿sí? Y eso se hace mediante un tipo particular de estructura que se llaman fields o campos, que son aquellos conectores que tienen un puntito adentro. Esto me va a permitir operar, esto me está indicando que yo puedo operar sobre los elementos individualmente. Por ejemplo, vamos a rotar un valor random, ¿sí? Acá ya inmediatamente me asume que es un vector. Los colores de cada uno de estos conectores implican el tipo de datos que son. No hemos mencionado eso, pero es importante tener en cuenta, porque si no nos van a aparecer cosas que son incompatibles. Por ejemplo, bueno, no sé si... No, ahí no, justamente esa no da problemas, pero a veces aparecen conexiones que no son posibles. Y esta es algo que normalmente podría llegar a dar problemas, pero en este caso no. El color violeta corresponde a un vector, a una estructura con 3 valores, porque podemos rotar en la dirección X, en la dirección Y o en la dirección Z. Y, por ejemplo, un puntito gris corresponde a un float, a un valor que es un único número. Un puntito verde corresponde a un entero, a un número que no tiene decimal. Y los puntos verdes corresponden a la geometría. Fíjense que finalmente nuestra salida es geometría, que es lo que vemos en el viewport. Entonces vamos ahora, bueno, en principio es esto, es para tener mostrarles un poco
con una estructura simple de nodos de geometría las posibilidades de hacer de forma procedural, pero o sea, en forma de procedimiento con cajitas. Pero lo interesante es que también podemos exponer estos valores y modificarlos desde afuera. Para eso vamos a usar el input del grupo. ¿Te acuerdan que antes había un input de grupo que tenía la geometría? Acá tengo todavía el cubo original, pero no lo vamos a usar. Lo que vamos a usar es el tamaño del cubo. Ahora el cubo vendría a ser este palito, ¿no? Que, como le alteramos la escala, pero quiero hacerlo desde afuera. Entonces vamos a modificar desde afuera este vector, y para eso vamos a usar un nodo que vamos a usar muchas veces, que es combinar x y z, es para tener x y z por separado. Entonces ahora podemos conectar esto a la entrada. X e Y lo vamos a conectar al mismo socket, que se llama así, y este socket le vamos a poner un nombre que se va a hacer ancho, ¿sí? Para modificar el ancho del palito. Y este se lo vamos a llamar alto. Entonces fíjense ahora, lo que puedo hacer desde afuera es puedo modificar el ancho de estos palitos y el largo de estos palitos. También podemos conectar la cantidad, o la resolución y el radio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos... y también podemos bajar un poco esto. Lo podemos hacer desde afuera. No, vamos a dejarlo fijo. No, vamos a dejarlo de afuera, perdón. Pero vamos a usar el mismo valor para todos. O vamos a usar el mismo valor para X y para Y. Y otro valor para Z. Entonces, puedo controlar el grado de desorden que tiene esto. Sí, en realidad con uno solo alcanzaba. Pero también la cantidad de varillas que pongo. Sí, ahora ya son varillas. Y el radio del círculo. Por supuesto, lo mismo que podíamos modificar antes. Incluso esto, fíjense, podemos llevarlo a valores bastante altos, ¿sí? No me deja superar 512 porque es la estructura está de círculo, pero podría usar uno que se llama resample, y con el resampleo de la curva, en lugar de modificar esto, que lo vamos a dejar fijo en... Bueno, lo podemos dejar fijo en 48, perdón, en 22 como estaba. Vamos a modificar esto. Entonces ahí este count lo podemos llevar a valores... Ah, no, a ver, ¿por qué no me lo dejan? Creo que porque está limitado desde acá. Claro, está limitado como el máximo 512, vamos a poner, no sé, 2000. No, en principio no hay límite para esto, ¿sí? Entonces podemos poner un montón, ¿sí? Ahí. Entonces fíjense que estamos generando 1800 palitos, pero, perdón, fui al modo edición y vieron que no se modificó la estructura de datos, porque esto está como un modificador, ¿sí? Entonces, perdón, lo que quería hacer es ir a seleccionar otra cosa para ver es... Bien, entonces esto muestra un poco las posibilidades que tenemos con Geometry Nodes. Hacer esto con una geometría tendría que aplicar un montón de modificaciones. Entonces, sobre todo sirve para generar estructuras más complejas, ¿sí? Bien, eso es todo.